los días finales de una guerra que ya se había llevado todo, a orillas de un río teñido de cenizas, Valeria encontró un cuerpo. No estaba muerto, pero casi. El hombre, inconsciente y con el uniforme enemigo hecho jirones, yacía medio sumergido en el agua helada. Valeria, una tejedora cuyo esposo e hijo habían sido devorados por esa misma guerra, no lo pensó dos veces. El odio era un lujo que ya no podía permitirse. Con la poca fuerza que le quedaba, lo arrastró a través de las ruinas de su aldea, hasta su pequeño taller, el único refugio que quedaba en pie. Allí, en el silencio polvoriento entre telares y madejas de lana, comenzó su secreto. Durante semanas, cuidó de aquel soldado anónimo. Le limpiaba las heridas con infusiones de hierbas que recogía. Al amanecer compartía con él sus escasas raciones de pan duro y sopa aguada. Y por las noches, le cantaba en susurros las mismas canciones de cuna con las que una vez durmió a su propio hijo. El hombre, atrapado en una fiebre delirante, solo murmuraba un nombre, una y otra vez: el león. Valeria nunca preguntó quién era, nunca juzgó el uniforme que representaba al bando que le había arrebatado todo. Solo cuidó para ella. No era un enemigo, era un alma herida. Nada más. Un día, la fiebre cedió. El hombre despertó, confundido, con los ojos claros por primera vez. Lo primero que vio fue su propio uniforme, lavado y remendado, colgado junto a un telar. Luego, su mirada se posó sobre la repisa de la chimenea, donde descansaba el retrato de un joven sonriente, vestido de soldado. Era el hijo de Valeria. Y entonces, el mundo del general León Vélez se vino abajo. El horror, frío y afilado como una bayoneta, le atravesó el pecho. Reconoció ese rostro. Lo había visto antes, impreso en una lista de bajas. La lista de la batalla del Puente Negro. Una batalla cuyas órdenes llevaban su propia firma. La ironía era tan cruel que parecía una burla del destino. Su misión secreta, la que lo había llevado a infiltrarse tras las líneas enemigas, era localizar y neutralizar a los líderes de la resistencia local. La inteligencia militar había señalado un puesto de mando oculto. Ese puesto de mando resultó ser la casa contigua al taller de Valeria. La bomba que él ordenó lanzar, diseñada para decapitar a la resistencia y acelerar el fin de la guerra, había cumplido su objetivo, pero también había reducido a escombros la vida de la mujer que ahora lo cuidaba. Fue la metralla de su propia orden la que había destrozado la casa de al lado, llevándose al hijo de Valeria, y la que le había robado a ella la vista para siempre. Ahora, curado por sus manos, escuchando sus historias de pérdida, sintiendo la calidez de un hogar que él mismo había destruido, el general León Vélez enfrentó la verdad más devastadora. No solo había causado el dolor de aquella mujer, sino que se había convertido en el centro de su compasión. La viuda que acogió a un enemigo sin nombre era la misma, a quien él había condenado a la más absoluta oscuridad y soledad. Su vida había sido salvada por la víctima directa de su acto más calculado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La guerra terminó con un tratado de paz firmado a cientos de kilómetros de distancia. Para el mundo, y para su propio ejército, el general León Vélez estaba muerto, desaparecido en combate tras las líneas enemigas. Para Valeria, él era simplemente León, el hombre de manos torpes que había llegado roto y que, poco a poco, aprendía a vivir de nuevo. Ella le enseñó a hilar, a sentir la textura de la lana, a distinguir las hierbas por su aroma. Él, a cambio, se convirtió en sus ojos. Le leía los libros que habían sobrevivido al fuego, le describía los colores del amanecer que ella ya no podía ver, y le contaba historias inventadas para llenar el silencio. León vivía atrapado en una encrucijada. Podía revelar su identidad, confesar que él era el arquitecto de su miseria, y arriesgarse a una venganza que, en el fondo, sentía que merecía. O podía guardar el secreto para siempre, viviendo bajo el peso insoportable de la culpa,
aceptando una bondad que no le correspondía. Pero subestimaba a Valeria. Aunque sus ojos estaban ciegos, su alma veía con una claridad que él jamás había conocido. Una tarde, mientras León le describía cómo el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura, ella interrumpió su relato. Con una delicadeza que lo desarmó, tomó su mano y la guió hasta su frente, justo donde una cicatriz, recuerdo de su caída en el río, marcaba su piel. Valeria la acarició suavemente, reconociendo con sus dedos la herida que ella misma había sanado. Entonces, habló, y su voz era tan serena como el atardecer que él describía. Los generales, dijo ella, dan órdenes pensando en territorios y en victorias. Sus mapas no tienen rostros, solo líneas y puntos estratégicos. Pero los soldados solo tienen manos. Manos hechas para sostener un rifle o para acariciar una mejilla. Tus manos, León, han aprendido a tejer, han aprendido a reparar, no a destruir. Eso es lo único que importa. Ahora, en ese instante, León comprendió. Ella no lo sabía todo, no los detalles de la orden, del puesto de mando, de la bomba, pero sabía lo esencial. Sabía que él venía de ese mundo de órdenes y destrucción, y lo había perdonado sin necesidad de una confesión. Para ella, él no era el general Vélez, el estratega implacable, era León, el hombre que le leía cartas de desconocidos, el hombre que aprendió a hilar lana para mantenerla abrigada, el hombre que, sin buscarlo, había llenado el vacío inmenso de su hogar. El verdadero giro no era su identidad oculta, era que, en el proceso de ser salvado por su víctima, León había encontrado por fin una razón para dejar de luchar. Encontró un propósito que no estaba en un mapa, ni en una medalla. La paz, descubrió, no comienza cuando se firma un tratado en una sala llena de hombres, con uniformes. Comienza en el instante en que un soldado deja caer su arma para tomar la mano que, en lugar de vengarse, decidió alimentarlo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirla. Nos vemos en el próximo video.